Muy buenas noches. El paro camionero cumple hoy prácticamente un mes. ¿Qué es lo que piden los camioneros? Porque todo el mundo dice, uno en la calle le preguntan, ¿qué es lo que pasa con los camioneros? ¿Qué es lo que piden? Nuestro invitado es el doctor Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte. A ver, ministro, primero, ¿qué es lo que piden los camioneros que ha sido tan difícil atender? Bueno, primero, muy buenas, un saludo para todos. Llevamos, como usted dice, 30 días, no solo en paro, sino en unas jornadas de trabajo largas. Llevamos más de 19 o 20 jornadas de trabajo, a veces de 16 horas seguidas, por ahí unas 260 horas de trabajo. Entonces aprovechamos, no solamente para recibir las quejas y las solicitudes de los camioneros, representados por 4 gremios de transporte de Colombia, que están en inmovilización, sino también para trabajar, a ver si podíamos aprovechar esto para reconstruir la cadena de transporte, porque hay problemas. ¿Qué piden ellos? Varias cosas, pero yo las resumiría en 3 o 4 puntuales. Primero, condiciones económicas. Condiciones económicas es lo que vale el flete y cómo se controla y qué viene detrás del flete. Hoy en Colombia hay una cosa que se llama el sistema de costos eficientes. El sistema de costos eficientes es un sistema donde usted alimenta costos variables y costos fijos. En castellano, el combustible, los peajes, las llantas, todo eso, el aceite, la depreciación del vehículo, los salarios, todo va allí. Y como todo va allí, pues asume el costo. Ese costo está en ese sistema, entonces el sistema le arroja a usted un valor de referencia para que usted vaya y negocie con el generador, con el dueño de la empresa generadora de carga, que además hace un contrato con la empresa de transporte. Entonces va el transportador y le dice, mire, el flete de referencia entre Cali y Buenaventura está en 100.000 pesos. Y depende del día y lo que está pasando, pues hacen su transacción y se pagan las platas. Entonces, perdónenme esto. Pretendo entender lo que usted acaba de decir, que lo que ocurre es que los está afectando seriamente la libertad de fletes que un día pidieron. Por supuesto, hay una libertad, pero una libertad controlada con ese valor de referencia. No puede ser que el valor de referencia diga 100.000 pesos y te estén pagando 50, eso no tendría sentido. Es decir, están pidiendo hoy que regresen al control de tarifas mediante el establecimiento de una lista de fletes. Exactamente, ellos están pidiendo cambiar el modelo. Que ellos inventaron y pidieron. Sí, señor, quieren volver al modelo de tabla de fletes. Una tabla de fletes es un valor por cada tramo y que sea con un piso, o sea, que sea de obligatorio pago, que no haya manera de que el generador y ellos negocien. Ahora, ministro, si ellos lo pidieron, porque yo recuerdo que eso lo pidieron un gobierno anterior, ¿por qué ahora piden reformar lo que ellos mismos pidieron? Seguramente han visto que no se ha comportado como ellos querían. Lo que sí está claro es que el mercado regula solo las cosas. Hay que dejar que el mercado regule las cosas, pero tampoco podemos dejar que los fletes tengan una distorsión muy grande. Hemos entendido y sí hemos recogido la petición de ellos, doña Mid, de que hay que incrementar de alguna manera el flete. La propuesta del gobierno ha sido, venga, yo no voy a cambiar de la noche a la mañana el sistema de costos y volver a una tabla de fletes, porque eso ha sido, además, petición de hace muchos años, ha sido estudiado con todos los agentes de la cadena, con el generador, con ellos, con las empresas de transporte, y solos en un paro no lo cambiemos. ¿Quieren discutir el tema? Listo, vámonos a un observatorio que se llama el Observatorio de Transporte, donde están los generadores, la ANDI y todos ellos, donde están las empresas de transporte, Colpecar y todos ellos, y los transportadores, y dan el debate, y dan la pelea, y encuentran puntos de concertación y encontramos si ese sistema se debe cambiar. Por lo pronto, sí reconocemos, o sí entendemos más bien, que hay que subir un poquito los fletes. Por eso les propusimos una intervención en 38 rutas, que son el 80% de la carga de Colombia. Pero si nos están diciendo que no es así, que usted ofreció reajustar fletes, pero para 4, 5, 6 carreteras. Aquí están las resoluciones que hemos trabajado en estos 30 días, las resoluciones. ¿38 carreteras? 38 rutas, o sea, Bogotá-Medellín es una ruta. Que es Bogotá-Cali es otra, claro. Buenaventura. ¿Cuáles 38? Las 38 rutas que tienen el 80% de la carga de Colombia. ¿Y por qué no aceptan? No sé. ¿Y usted ofrece para esas rutas un aumento del 8%? Sí, del 8%, pero ni siquiera con respecto al valor del sistema de costos, porque muchas veces está por debajo de la realidad de lo que está pagando el mercado. El 8% con respecto a lo que el generador está pagando hoy,
que es una cosa grande. O sea, si hoy el sistema de costos, que hay que actualizarlo, porque necesita ser actualizado, dice 90.000 pesos, pero el generador hoy está pagando más que 100.000 pesos, le quedan 108.000 pesos ¿Qué el llama flete. usted, señor ministro, generador? El generador es el que produce el producto. El generador es la empresa. El que contrata al El camionero. que contrata, es que aquí hay un sistema. El generador, el dueño, el empresario, el industrial que Ese va a mover la contrata. carga, contrata a una empresa de transporte. Y esa empresa de transporte contrata al camionero. Pero, y entonces, ministro, ¿por qué razón, si los afectados son los dueños de los camiones y los empresarios, interviene el gobierno? Tiene toda la razón. Esa es nuestra gran discusión. El gobierno no debería estar interviniendo este tipo de cosas. Estos son cosas del mercado. Aquí este paro debería ser el gobierno sentado mirando cómo el generador da la discusión con el transportador. Arreglen, y nosotros podemos hacer una intervención si el mercado tiene una distorsión muy grande, como es este caso. Si hay una distorsión, pues intervenimos 38 rutas, que es la propuesta que les estamos haciendo. Yo primero, creo que usted tiene toda la razón en ese sentido, debería ser una discusión entre ellos, que son privados, pero en el entendido de lo que está pasando, pues recogemos la petición y recogemos el sentir de que hay que incrementar un poquito el flete, pero con mucho cuidado. Una cosa es incrementar un flete en el 8% y otra cosa es incrementarlo el 20% o el 30%. ¿Qué pasa si yo incremento, un señor vende yucas o sí, saca yuca, produce yuca, y yo le subo el 20% del valor de este flete o el 30%, pues esa yuca se va a vender más o menos el 10 o el 15% más al consumidor final. Voy a pegarle un golpe a la canasta familiar, la inflación se va a disparar, el que compra es el que va a sufrir. Entonces, sí entendemos, sí reconocemos que hay que ayudarle al transportador, a ese camionero que está en los sitios de concentración hoy, y yo voy a aprovechar este programa para mandarle un mensaje. Sí reconocemos el problema, sí estamos dando una solución, el gobierno sí está entendiendo lo que pasa y le está proponiendo intervenir 38 rutas y subir el 8%. Eso es un incremento inmediato. Mañana empieza a regir, que usted no pero lo no paga, lo han aceptado. Que usted no lo paga, lo paga el empresario. Sí, señor, lo paga el empresario. ¿Y eso por cuánto supuesto. vale? Eso es un incremento grande. Que se pero, traslada al consumidor. Por supuesto, pero al menos no rompe la cadena, al menos tiene cuidado de no darle un golpe increíble a la inflación. No es lo mejor, pero es lo mejor que hemos podido para no impactar el sistema, reconociendo lo que hoy está pasando con el transporte. Pero, a ver, ministro, mire, cuando en el país la gente habla del paro camionero, parte de la base de que en Colombia hay más de 300.000 mulas, ¿no? Sí, señor, camiones. ¿Cuántas hay? 370.000 entre turbos, camiones, tractocamiones, planchones, patinetas y tractomulas. Y entonces, uno piensa que son 360.000 pobres camioneros que están muy afectados por los peajes, por el combustible, por el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno piensa que son 360.000 propietarios. Pero en estos días, señor ministro, averiguando de quién son los camiones, encontramos que el señor Aguilar tiene más de 100 tractomulas. El señor Marcos Tovar tiene casi 50 tractomulas. El señor Jorge García, el señor Alfonso Medrano. Es una lista como de 10 grandes propietarios de tractomulas de Colombia. Es decir, no es cierto que quienes estén en paro sean los pequeños camioneros, sino son los grandes empresarios del transporte de carga. ¿Es así? Hay muchos empresarios. No, pero ¿es así o no? Sí, aquí hay de todo, pero sí. Digamos que los gremios que están en esta inmovilización, hay muchos grandes, pero pretenden representar, eso es sentido en las mesas, que quieren representar también el pequeño. El problema es que el pequeño se ve afectado por estas decisiones también. Sí. Si yo subo mucho el flete, también le pega un golpe al pequeño, porque va a haber una competencia desmedida donde el grande siempre va a tener prelación, claro, y va a competir mejor. La cosa no es tan fácil. Pero entonces, ministro, ahí no están unidos los camioneros. Los grandes camioneros piden el reajuste, pero eso devora a los pequeños. Sí, yo siento que sí, y hay que tener mucho cuidado. Y lo otro es que hay muchos transportadores que no están en el paro. Por supuesto, aquí hay muchos que no están en el paro. Estaríamos totalmente... Pero hay muchos que no están en el paro, que quieren trabajar, que también quieren que se les suba el flete, por supuesto, que sí, es lo que vuelvo y digo que reconocemos, pero que quieren trabajar. Lo que yo digo es, no podemos llegar a vías de hecho, no podemos bloquear el país, tenemos que dejar que trabajen los que quieren trabajar. Pero a ver, ministro,
usted se está entendiendo más con los que no están en paro que con los que están en paro. Yo tengo que entender toda la cadena del transporte. Yo tengo que ser muy ecuánime en esto porque el gobierno no se puede equivocar. Y como me he sentado un mes a escuchar a los representantes Unos y a los otros. de estos gremios que están en movilización, entiendo muchos de sus problemáticas. No entiendo es por qué no llegan a esta solución que les hemos planteado. Pero también entiendo a los otros. Estos otros tienen los mismos problemas y sienten las mismas cosas. Simplemente sienten y entienden que a través de un paro no se llega a este diálogo. Y sistemáticamente, usted lo dijo ahora, don Yamid, muchos años, cada año hay un paro, y cada que hay un paro se toman decisiones que se caen a los 2 meses, porque no son serias, porque no son sostenibles, porque es bajo presión, el gobierno a veces toma o a veces no toma esa decisión, y lo que termina es no sosteniéndose, porque el mercado se rompe, y eso es lo que no podemos hacer ahora. Pero he visto si le he entendido. Usted ve que no son aceptables las exigencias de los grandes empresarios del transporte de carga, pero simultáneamente acepta la posición de los pequeños empresarios. Exactamente. Lo cual quiere decir que usted está dividiendo a los transportadores. No, respondan inmediatamente después de comercial. ¿A usted la opinión pública en general no lo puede acusar de estar dividiendo a los camioneros? No, por supuesto que no. Nosotros lo que estamos es reconociendo problemas, ayudándoles para solucionarlos, pero teniendo cuidado de no impactar toda la cadena de la canasta familiar. Eso es todo. Yo sí hemos trabajado tanto con ellos que sabemos que hay que subir un poco los costos. Hemos trabajado tanto con ellos que, por ejemplo, sabemos hoy a profundidad que hay un problema serio en las condiciones laborales. Y esto ya no es del transportador, ya no es del dueño del camión, del conductor. Porque es que en esta protesta lo que usted ve en los sitios de concentración es a los conductores. ¿Y el conductor quién piensa en él? ¿Al conductor cómo le pagan? ¿Le pagan por un salario? ¿Hay contrato verbal, contrato escrito? ¿Cuáles son las condiciones laborales de ese señor conductor? Y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros. Sentamos al Ministerio del Trabajo, la propia ministra Clara López estuvo con nosotros de una manera decidida. Digamos que hubo un compromiso de iniciar de inmediato la construcción de una política más seria para revisar, primero, cómo les están pagando. Segundo, que trabajen las horas que son. Un conductor de estos se mete 36 horas a veces, o 20 horas en un camión. Yo no sé cómo no tenemos más accidentes en Colombia. Nosotros tenemos que hacer un control riguroso para que esto funcione de una mejor manera. Los riesgos se los tenemos que acabar. Proyectos de vivienda. Hace como 2 años en otro paro o en un año sacaron el compromiso de un proyecto de vivienda, pero para propietarios. Esta vez lo estamos poniendo para conductores, que son los que más están sufriendo en la cadena. Y muchas cosas de seguridad social estamos trabajando con ellos. Por ejemplo, ¿usted sabía que en los puertos no tienen baño? ¿Usted sabía que en la carretera no tienen un sitio para hacer pausas activas o cualquier tipo de cosas? Si se están durmiendo o descansar, si se orillan en la carretera, los parten de inmediato. Ese tipo de cosas las estamos proponiendo para arreglarle la vida y las condiciones laborales a ese conductor que es el que hoy está en paro. Ahora, ministro, ¿por qué razón los grandes puertos de Colombia como Buenaventura, como Barranquilla, como Cartagena, como Santa Marta, no han colapsado? Pues no han colapsado porque se está moviendo la carga todavía. ¿Quién la está moviendo? Los transportadores que sí quieren trabajar, y además hay grandes empresas que usted de no transporte. está estimulando. Pero por supuesto que sí, las estamos estimulando, Es lo que que yo digo. trabajen. Es lo que yo digo, entonces sí los está dividiendo. No, lo que queremos es que siga, a ver, respetamos la protesta, Sí. profundamente, Sí. porque es un derecho constitucional, pero que sigan trabajando, tenemos que seguir trabajando. Pero entonces stocks graves no hay. Sí, en Buenaventura tenemos el 90% de stock, pero se acaba de activar un plan especial, pero muy especial, con el Ejército de Colombia, la Policía Nacional, el señor presidente a la cabeza, hoy diseñó el plan. Vamos a hacer unas caravanas muy fuertes para sacar el stock. Además conseguimos unos patios de contenedores nuevos para que se amplíe la capacidad de puerto en Buenaventura. ¿A partir de cuándo y cómo, ministro? Hoy mismo, de inmediato, con un PMU montado. Evacuando de inmediato, pero también hay que decir que en Cartagena y Santa Marta no hay grandes problemas de stock. Esto es solamente el problema Buenaventura. Buenaventura. Sí, señor. Y lo van a hacer desde hoy. Desde hoy. Con fuerza pública. Sí, señor. ¿Y con qué camiones? Hay camiones, hay empresas de transporte que quieren trabajar y hay gente que quiere manejar. Y eso no es romper un paro, ministro. Pues eso es darle la oportunidad a la gente que trabaje, pero si quieren trabajar, ¿por qué no? Es decir, ¿está usted de acuerdo con que
pequeños camioneros o propietarios de camiones que van a transportar la carga desde Buenaventura con un flete reajustado? Sí, que trabajen, por supuesto, de inmediato. Y eso no es porque si ustedes están acusando de romper el paro así. Ah, no, si eso es romper el paro y así lo quieren ver, que Sí. lo vean así. Yo lo que sí es que nosotros estamos en un país que no puede dejar de mover carga, que no puede dejar de abastecerse, porque ellos están en un paro. No, por Dios, tenemos que mover la carga. Ahora, ministro, mire, las peticiones de los grandes empresarios de los camiones son, primero, los fletes, volver a la tabla. Sí, señor. Segundo, Chatarrización. uno por uno o no. No, varias cosas dentro de la El uno chatarrización. por uno ya no lo quieren. No, ellos sí quieren el 1 por 1 y el gobierno también. Es que el 1 por 1 es serio y es bueno. ¿En qué sentido? Hoy hay un programa que se llama chatarrización y dentro de la chatarrización hay una plata. Aquí Tal vez tengo- hay que decirle a los televidentes que es el uno por uno. Exactamente, yo quiero explicar qué es el 1 por 1. El 1 por 1 es que si usted tiene un carro, un vehículo, un tractocamión que tenga más de 25 años y pese más de 10.5 toneladas, puede ir al ministerio a solicitar que chatarrizar su carro. Entonces, tiene también dos opciones, o chatarriza su carro y mete un carro nuevo al mercado, o chatarriza su carro y simplemente cobra una plata que el gobierno le puede dar de un fondo que se creó hace tiempo, que todavía tiene 800.000 millones de pesos. Y entonces, si es un carro grande, vale 90 millones de pesos, si es un carro más pequeño, vale 60. Con lo que usted saca carros del mercado y acaba la sobreoferta. Pero, y ministro, ¿y por qué no ha funcionado el uno por uno? Pues ha funcionado tanto que se han ejecutado 563.000 millones de pesos. Este año, el presupuesto era de 150.000 millones de pesos y ya se acabaron. No, si usted dice sí ha funcionado. Sí, este año ha sido maravilloso. 150.000 millones de pesos y se ejecutaron ya. Se ejecutaron porque hay tanta gente pidiendo el programa que ya se ejecutó. Ministro, si eso es así, ¿por qué uno escucha permanentemente del embajador de los Estados Unidos quejas sobre por qué usted no cumple lo que Colombia firmó en el TLC para importar los camiones de los Estados Unidos? Porque ellos quieren es entrar carros, ya distinto, no solo por el programa de chatarrización, sino libremente también. Esa es la queja. Y Y nosotros seguimos apoyando el plan de chatarrización y estamos estudiando qué más hacer, si se puede abrir o no el mercado. Pero eso no es una decisión tomada, nadie ha dicho nada de eso. pero la embajada americana sostiene que Colombia sí firmó un tratado que obliga o que impone la importación de camiones. Claro. Ha sido un reclamo público, además. Claro que sí, pero hoy lo estamos haciendo con el programa de chatarrización. Estamos estudiando qué más hacer. Lo que sí está claro es que el gobierno ha dicho y el ministerio ha dicho, este programa de chatarrización funciona, pero tiene que funcionar mejor. El fondo de chatarrización tiene 800.000 millones, pero tiene que tener más. ¿Por qué tiene que tener más plata? Porque hoy hoy tenemos más o menos 250 millones de toneladas que se mueven al año. Pero hay una capacidad instalada de 500 millones de toneladas. Tenemos casi el doble de parque automotor. Entonces tenemos que chatarrizar muchos vehículos y esto es clave para poder bajar esa sobreoferta de mercado y que el mercado sea mucho mejor y se Y autorregule. los camioneros en paro, ¿qué piden? Ellos piden que haya más plata en la chatarrización, aquí hay 800.000 millones de pesos, y nosotros creemos que del modelo de chatarrización debe buscársele más recursos de manera inteligente, buscar cómo hacer para incentivar que entren carros, haya más plata y se Me han chatarricen dicho, más. camioneros y con eso están de acuerdo en que hay que Sí, chatarrizar. ellos lo que no quieren es que se haga apertura a la entrada de vehículos sin chatarrización. Eso es lo que no quieren. Segundo punto. Único país en América que permite eso. Entonces, primer punto, flete. Segundo punto, Chatarrización. chatarrización. Tercero, Bueno, hay una cantidad dentro de la sobreoferta vehicular, hay un problema. ellos piden peajes también. Que les- Sí, pero los peajes, digamos que tienen dos componentes. El peaje y el combustible está dentro del sistema de costos. Si el peaje sube, el sistema de costos lo reconoce y lo paga el flete. Entonces es transparente para el sistema. No, si el peaje vale 1.000 pesos más, pues se mete en el sistema de costos y lo paga Entonces, el generador. si- no debería haber problema sobre eso. Digamos, si hay un principio de acuerdo sobre todos los puntos, ¿por qué no se ha logrado el acuerdo sobre el tema fletes? Porque ellos piden directamente que hagamos tabla de La fletes. tabla. La Yo tabla. entiendo, yo respeto su posición. Llevo un mes sentado con ellos. Me sé de memoria sus explicaciones.
y la entiendo, pero no la comparto. El país ya superó la tabla de fletes. Entiendo que hay que mejorar el sistema de costos, claro que sí, y hemos dicho que lo reformaríamos y lo mejoraríamos. Entiendo que hay que cargar variables diariamente para reconocer cómo sube si sube el combustible o si sube el aceite, si baja las llantas, para que el valor esté actualizado al día. Eso lo entiendo y lo reconocemos y lo aceptamos, y además propusimos que así fuese. Pero lo que no podemos aceptar es volver a una tabla de fletes. Sí aceptamos que hay que subir el valor del flete, y aquí lo propusimos de inmediato. Pero entonces, ministro, hoy, en esta noche, ¿en qué estamos? Hoy estamos en que el gobierno tiene unas propuestas muy serias, Pero que sí impactan definitivamente al transportador de manera positiva. Pero que ya la rechazaron, dijeron que no. Sí, ellos nos entregaron a este documento que tiene 18 propuestas con estas 11 resoluciones ya trabajadas. Esto no es carreta, esto es real, esto es palpable. Además, muchas de ellas trabajadas con ellos. Ellos a esto nos contestaron con esta... Que no aceptan. Sí, nos contestaron con este comunicado. Nosotros este comunicado hemos pasado hoy todo el día tratando de ajustar muy bien, buscándole solución, a ver si podemos ajustar algo más con este comunicado, que no es otra cosa que la primera puesta en escena de ellos. ¿Qué dicen ellos en el comunicado? En esencia, ministro. En esencia dicen que ellos sienten que no hay otra sino volver a la tabla de fletes. Ellos en esencia dicen que no se puede, que la chatarización uno a uno debe ser la única manera de chatarizar en Colombia. Sí, bueno, eso está vigente. Y más, y demás. El tema es fletes, volver a la tabla. Sí, señor. Que ellos mismos pidieron tumbar. Y nosotros, exactamente, y nosotros le estamos diciendo de nuevo... Es mejor la libertad. Que es mejor la libertad controlada y regulada. Sí, como está hoy. Pero entendiendo que hay que subir el valor del flete hoy. Y usted ofrece un reajuste del 8.5. Sí, señor. Ellos no aceptan. Sí, señor. Ministro, la parte final de nuestra entrevista. A ver, ministro, yo digo una palabra y usted me responde, por favor, con una sola. Paro. Innecesario. Fletes. Mejorarlos. Empresarios. Apoyarlos. Stocks. Terminarlos. Camioneros. Apoyo. Conductores. Más apoyo. Apoyo, sí. Sí. Peajes. En sistema. En el sistema. Carreteras. Mejorarlas. Puertos. Modernizarlos. Chatarización. Incentivarla. Ministerio. Reformarlo. ¿Reformar el ministerio? Sí, señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que mejorar, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que hay que ¿Qué mejorar. cosa hay que mejorar? Los trámites. El ministerio, el 80% del ministerio está lleno de trámites. No, y eso es lo que hay que reformar. ¿Eliminar eso? No, volverlos electrónicos, acabar con la posibilidad de la corrupción en esos trámites. Modernizar es digitalizar. Sí, señor. Es bueno eso. Buenísimo. Jorge Eduardo Rojas. Don Yamid. La pregunta para nuestros televidentes. En este paro de camioneros que hay hoy, o de empresarios de los camiones, eso es mucho más exacto que decir camioneros. ¿Ustedes están de acuerdo con los empresarios de los camiones que piden lo que están pidiendo, como resumió el ministro Rojas, o con los pequeños camioneros que piden pues, que el Estado los ayude en sus prestes? Primero con el pequeño transportador, con el que tiene un carrito, y con el conductor, con él estoy de acuerdo. Cuando los empresarios se sintonizan con ellos, estamos de acuerdo todos. Esa es la pregunta y los resultados son de hasta el final de la emisión. Miren las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.